Bien. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, a través del Facebook del IDIS y el Facebook de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La experiencia religiosa de los devotos de la Virgen de Guadalupe en París, una aproximación a la sociología de la religión. Quiero saludar especialmente al director de la carrera de Sociología de la UPEA, licenciado Aurelio Chura, y a nuestro conferencista Hugo José Suárez, quienes participarán en el evento en los siguientes minutos. Me voy a permitir, antes de ceder la palabra, tanto al profesor Chura como luego al doctor Hugo José Suárez, realizar una pequeña introducción. Cuando planificábamos esta conferencia con Hugo José, teníamos la expectativa de conocer algunos de los hallazgos de su investigación sobre los devotos de la Virgen de Guadalupe en París en el marco de un análisis en torno a la sociología de la religión. Este es un campo muy poco explorado en el país, el campo de la sociología de la religión. Si bien Hugo José nos hablará desde su indagación en torno a los devotos de la Virgen de Guadalupe en París, estoy convencido de que algunas de sus reflexiones y análisis serán aplicables a nuestra realidad en relación al papel de las fiestas religiosas en la cultura popular urbana, la construcción de la identidad, la transformación de creencias de la mano de la población migrante, etcétera, etcétera. Aportes que nos van a abrir las puertas para mejorar, para una mejor comprensión, diríamos así, de las características y la importancia de la sociología de la religión en los cambios que estamos viviendo como sociedad. Bien, quiero también poner de relieve que hemos organizado y presentamos este evento de manera conjunta con la carrera de Sociología de la UPEA, con la expectativa de que sea el inicio de otras iniciativas coordinadas entre ambas instituciones en torno a temas relevantes para nuestros estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas. Nuestra idea es siempre tratar de establecer este intercambio, estas relaciones, estas sinergias con las universidades hermanas, con las carreras de sociología del país, ¿no es cierto?, para ir impulsando el avance, el desarrollo de las ciencias sociales y profundizar en temas que son de interés conjunto, tanto académico, pero que tienen una incidencia importante en los procesos de transformación social que estamos atravesando en el país. Bien, dicho esto, entonces, quiero invitar al licenciado Aurelio Chura, director de la carrera de Sociología de la UPEA, a inaugurar este evento. Adelante, profesor. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que están en la sala, pero también nos están siguiendo por las redes sociales. Transmisión en vivo del IDIS UNSA, de la misma forma Sociología UPEA 2021. Un saludo fraternal a nombre de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. El día de mañana estamos cumpliendo los 18 años de autonomía universitaria, así que estamos casi de cumpleaños, como se dice. Y por lo tanto, con esa energía que nos caracteriza, con esa fuerza, con esa camasa, es que saludo también al licenciado David Llanos, quien es el director de la carrera de Sociología UNSA, al magíster Raúl España, quien muy gratamente nos ha invitado para poder coorganizar este evento, esta conferencia titulado La experiencia religiosa de los devotos de la Virgen de Guadalupe en París, una aproximación a la sociología de la religión. Desarrollado aquí por nuestro hermano, bueno, revisando ahora la biografía y que conocemos ya también en el mundo académico, a nuestro hermano doctor Hugo José Suárez. Que tengan muy buenas noches a todos ustedes. En tal sentido, a modo de inaugurar este evento, quiero hacer énfasis que esta investigación ha documentado al menos 4 momentos o 4 maneras distintas de festejar la Virgen de Guadalupe, que nos indica el doctor José
Suárez y que nos va a desarrollar seguramente esta noche. El festejo en el ámbito diplomático-cultural en la Catedral de Notre Dame de Francia, una manera de este festejo. Una segunda manera nos relata nuestro investigador, las ceremonias tridentinas tradicionales, pero también las maneras de fiestas populares y finalmente los festejos familiares, nos indica Hugo Suárez. Fruto de la migración de mexicanos hacia Francia, que es muy significativo. Indica en alguna acápite nuestro investigador, los mexicanos somos profundamente religiosos. Si bien los censos reflejan que hay un creciente ateísmo, los mexicanos siguen siendo creyentes en un marco de diversidad y pluralidad y múltiples combinaciones. También quiero hacer referencia que el ámbito de la sociología de la religión es un ámbito de permanente interés, principalmente en las ciencias sociales y, por qué no decir, en el ámbito sociológico. Hay distintas investigaciones que docentes, estudiantes, casi siempre vamos desarrollando este ámbito de lo que es la sociología de la religión. Por no mencionar demasiados antecedentes, clásicos conocidos de sociología como Emily Durkheim, Max Weber, Karl Marx y muchos otros, han tomado también su interés, su tiempo para poder desglosar estas investigaciones del ámbito de la sociología de la religión. Por lo tanto, este ámbito problemático surge no solamente en la constitución de la sociedad moderna, sino también toda cultura, toda civilización siempre ha tenido presente este componente de la religiosidad, el mundo de las creencias, el mundo de la fe. Es un ámbito fundamental. Desde una esfera cosmovisiva más propia, hablar yo desde la ciudad del Alto y como un pueblerino del norte de La Paz, de lo que es la nación Iscanhuaya, podríamos afirmar que el campo de la sociología de la religión nos abre la veta para poder escudriñar nuestra memoria histórica, ¿no? En tal sentido, es fundamental la investigación que nos presentará los resultados, los hallazgos del doctor Hugo José Suárez, y allí radica la importancia de este evento académico que iniciamos por primera vez, ¿no, Magíster Raúl, entre Sociología UPEA y la Sociología UMSA mediante el Instituto de Investigaciones Sociales? Pues que sea en buena hora, y como ya manifestaba nuestro director del IDIS UMSA, de aquí para adelante iremos planificando para nuestro estimado público, docentes, estudiantes y público en general, distintas actividades enfocadas a poder aportar a la construcción de un conocimiento a lo que es el proceso de la investigación científica o intercientífica, y pues es para nosotros un grato honor presentar y a la vez inaugurar esta conferencia internacional a cargo de nuestro doctor Hugo José Suárez Suárez. Que sea pues en buena hora y muchas gracias a todos ustedes. Bien, voy a ceder, dicho esto, la palabra a Hugo José, ¿no? Hugo José, como ya lo hemos mencionado, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA. Es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, director de la revista Cultura y Representaciones Sociales y autor y coautor de numerosos libros, entre los que destacan Estudiar el fenómeno religioso hoy, Caminos metodológicos, de 2019, Creyentes urbanos, Sociología de la experiencia religiosa en una colonia popular de la Ciudad de México, publicado en 2015, entre los más importantes en el ámbito de sociología de la religión. Por otro lado, es importante mencionar que Hugo José imparte cursos de grado y posgrado en varias universidades en América Latina y Europa. Sus líneas de investigación son
la sociología de la religión y de la cultura, prácticas religiosas en México, sociología visual, metodología cuantitativa, cultura y política en Bolivia. Hecha esta breve presentación del extenso currículum de Hugo José, le voy a ceder la palabra para que nos empiece con la conferencia que nos tiene preparada acerca de los hallazgos de su investigación. Adelante, Hugo José, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, en realidad. En La Paz, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro España, por la presentación y por la contextualización un poquito de la obra y por esta invitación y por acogerme ahí en el IDIS, que es un gusto, un honor. Muchísimas gracias, profesor Aurelio Chura, también por sus palabras introductorias y por estar ahí presente en la UPEA. Es que espero que ahora que estoy haciendo este año sabático en La Paz, aunque ahorita en este momento estoy en México, espero que pueda ir a visitarlos ahí a la UPEA. Me encantará que podamos, cuando las condiciones de bioseguridad se permitan, yo encantado de ir ahí con ustedes y que podamos charlar, intercambiar y bueno, pues en estas dos universidades que son tan importantes y que son, por supuesto, el par de mi universidad de matriz, que es la UNAM aquí en México, que igual es una universidad pública y que atiende igual a los estudiantes con un sentido público de la educación. Entonces, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes, con estas dos instituciones tan importantes y que, bueno, que se esfuerzan en hablar y pensar la sociología en tiempos donde realmente se hace cada vez más necesario que haya cientistas sociales y que haya estudiantes licenciados en sociología. Yo lo que voy a hablarles ahora es de mi investigación, la última investigación que he hecho. Yo siempre he pensado en realidad que nada mejor cuando uno hace una conferencia o cuando va a compartir algo, y siempre he pensado que no hay nada más interesante que pedir a los investigadores que presenten en realidad lo que acaban de hacer o lo que están haciendo, ¿no? Porque en realidad en el fondo ahí es donde uno está mostrando lo que hace en ese instante. Bueno, también se podría hablar de otras cosas, de otros autores o de otro tipo de... Pero creo que lo más rico es realmente presentar lo que uno está haciendo en ese momento. Y lo que les voy a presentar ahora, voy a dividir la conferencia en dos partes. Una parte son los datos de la última investigación que he hecho ahorita, que es una investigación sobre voy a volver a esto, sobre la creencia religiosa en París, de una estancia de mexicanos prácticamente en París, de una estancia en la que estuve antes de la pandemia, durante 2 años viviendo allá, investigando y tratando de comprender cómo es que la gente crea sentido religioso. Voy a volver con esto. Y que es una investigación que todavía de hecho no ha sido publicada. Les voy a mostrar cosas todavía medio inéditas, donde está, que bueno, el libro ahorita está en dictamen, entonces esperemos que con los tiempos lentos, digamos, de los dictámenes, ojalá que esto no se vaya muy lejos y que pronto podamos estar teniendo el libro ya publicado y que podamos ahí discutirlo también y trabajarlo con ustedes. Pero, entonces, por un lado les voy a presentar esa investigación, cómo estaba esa investigación, por dónde iba y plantear sobre todo las líneas generales de por dónde fue y qué cuestiones me encontré. Y por otro lado, quisiera compartir con ustedes lo que es en realidad el resultado de un artículo que acabo de escribir también, un artículo científico, donde trato de hacer una especie de resumen, una síntesis, no del capítulo no del libro que estoy haciendo sobre los guadalupanos de París, sino sobre un poco la sociología de la religión desde América Latina. Se acaba de publicar hace un año, una cosa así muy reciente, un volumen muy interesante sobre la sociología latinoamericana, donde se dividió por áreas y hay algunos
algunos profesores que trabajaron cuestiones de la política, otros de la migración, otros del feminismo, otros de la ecología, en fin, de distintos temas, digamos, que van trabajando la cuestión latinoamericana. Yo escribí ahí, entre otros, con otros colegas, un texto sobre la sociología de la religión, pensando, digamos, desde América Latina, cuáles serían las características de una sociología pensando desde América Latina, que también es lo que quisiera compartirles en este tiempo. Ahora, para eso, entonces les digo, voy a dividir la exposición en dos partes. Una primera muy con los datos empíricos de la investigación que estoy haciendo, y la segunda un poquito de manera ligeramente más abstracta, pero que permita que vean, a mi entender, cuáles serían las características de una sociología de la religión latinoamericana. Por supuesto que todo esto tiene un interés, múltiples intereses. Por un lado, escucharlos a ustedes y a ver qué les parece, qué les dice todo esto, pero a la vez, por supuesto, yo vengo haciendo hace mucho tiempo, teniendo la intención que nunca pude llevar adelante, de hacer me encantaría hacer una especie de balance de la sociología de la religión, socioantropología de la religión, en realidad, que habría que hacer en Bolivia. Y bueno, nunca lo he podido hacer por múltiples razones, pero bueno, me encantaría que en esta ocasión, en estos tiempos, fuera la ocasión para poder empezar a ver cómo es que tendríamos que hacer una socioantropología de la religión, pensando desde Bolivia. ¿Cómo sería? O sea, por lo menos como preguntas, digamos, ¿cuál tendría que ser, digamos, los parámetros para pensar la sociología de la religión, la experiencia religiosa, desde la experiencia boliviana? Entonces, eso. Vamos por lo primero. Lo primero es entonces la investigación que hice sobre París. La investigación que hice sobre París fue una investigación, un punto de llegada, digamos, porque había hecho ya alguna investigación previa sobre la cuestión religiosa en una colonia, en un barrio popular aquí en México. Y después, bueno, estaba allá con profesor invitado, y lo que tuve ahí la suerte, ahora sí que fue la fortuna de encontrarme con unos colegas que me invitaron a un grupo de investigación que estaba investigando la transformación del catolicismo en el ámbito francés, pero no desde el propio catolicismo francés, sino a partir del impacto de la migración, ¿sí? Entonces era muy interesante porque era un equipo de investigadores, la mayoría franceses, pero hubo muchos que tenían muchos años viviendo en Francia, pero que uno se ocupaba de los polacos, otro se ocupaba de los peruanos, otro se ocupaba de Vietnam, unos de la migración china, por supuesto, y la migración africana, que es muy fuerte. Y bueno, no había nadie que haga algo sobre México. Entonces justo estaba yo ahí haciendo algunas observaciones y dando clases, y se abrió la posibilidad de que yo me encargue de hacer el estudio sobre la cuestión mexicana. Y en ese momento yo dije encantado, porque era una ocasión, digamos, fabulosa, trabajar con varios colegas, cada quien iba a hacer algo distinto, y bueno, pues iba a hacer la comparación. Recuerden el tema de la comparación, que es una de las entradas, digamos, analíticas para la sociología. Iba a ser fabulosa porque iba a tener la oportunidad de que me cuenten ahí los colegas que estaban viendo cómo pasaban la cuestión con los chinos, la cuestión con los africanos, la cuestión con los polacos, en fin, y la tremendamente interesante. Entonces yo estuve muy contento, y partí de una pregunta. Recuerden que siempre la sociología parte de preguntas, y las preguntas suelen ser más importantes que la respuesta. Incluso el camino para intentar responderlas ya es un resultado de investigación. Partí de una pregunta que era: ¿cómo es que creen finalmente los guadalupanos, la gente que cree en la Virgen de Guadalupe, en París? ¿Cómo reproducen su fe? ¿En qué creen exactamente? ¿Por dónde va, digamos, la cuestión religiosa en este grupo, en este sector de gente que tiene la devoción a la Virgen de Guadalupe en París? Recuerden que la Virgen de Guadalupe es la devoción más importante mexicana, y que está en el corazón de México hace 5 siglos, y que ha resuelto una serie de cosas, y que realmente es un ícono importantísimo, digamos, en el cual no se puede entender la experiencia religiosa mexicana, ¿no? Y además con una capacidad de expansión brutal. Entonces, esa era finalmente mi pregunta. ¿Cómo es que me gusta partir las investigaciones de preguntas muy concretas, muy operativas, muy empíricas, de hecho? Y ¿cómo es que creen los guadalupanos en París? ¿Cómo es que funciona, digamos, su experiencia religiosa de los guadalupanos en París? Y para eso hice un diseño de investigación, que es lo que ahorita está ya como resultado en el libro, que tenía que ver con 3 patas, básicamente. Una pata era investigar la imagen misma de la Virgen de Guadalupe. Y para investigar la imagen de la Virgen, quería ver primero cómo llega la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Y ahí había por lo menos 3 caminos interesantes de las cosas que fui descubriendo, ¿no? Uno, cómo llegaba la Virgen cuando se montaba, digamos, en una plataforma institucional. O sea, resulta que el sacerdote de algún lugar agarraba y decía, o los curas de mexicanos o los franceses, en fin, había distintas experiencias, hacían que todo un proyecto para que la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen, parta desde México y vaya y siga todo un proceso hasta llegar, digamos, a algún lugar de París. Entonces, esa era una de las entradas. Decir, bueno, pues hay un camino hiperinstitucional, ¿cómo va llegando la imagen? Y ahí les voy a contar un poco las historias con las que me encontré. Luego, tratar de ver cómo es que estaba la imagen de la Virgen en iniciativas personales. O sea, resulta que además de que el sacerdote agarra ahí, o un cura, o una conferencia episcopal, en fin, una estructura institucional, agarra y promueve la ida de la Virgen de Guadalupe desde México hasta Francia, está otro canal que se sostiene no en esos canales institucionales, sino sobre todo en la devoción de los creyentes. Y esto puede tener una variable, digamos, una variante muy grande. Puede ir desde la gente que puede llevar la Virgen de Guadalupe simplemente en una pequeña medallita y que se la lleva y está, y bueno, hasta quienes llevan una imagen realmente más grande, que la llevan en la maleta o que tienen todo, pero que finalmente les pertenece, ¿verdad? Y que hay toda una serie de historias que son muy interesantes. Y un tercer elemento que también me pareció muy interesante, ya en el momento en que estaba observando, era ver cómo llega la imagen, no tanto sobre la plataforma institucional ni sobre la plataforma de los creyentes, sino básicamente en la lógica comercial cultural, digamos. Y claro, de pronto me encontraba con que uno se encuentra con la Virgen de Guadalupe, que es ahí una imagen que se la vende en un comercio de asuntos tradicionales mexicanos. Ahí está. O al lado de Frida Kahlo, o al lado de determinados íconos mexicanos que a la fiesta de latinoamericanos, también acá aparece. Entonces, son más bien expresiones que reposan no tanto en la fe, sino sobre todo en el mercado de las imágenes y en las necesidades del mercado de las imágenes. Entonces, esa primera tarea de tratar de ver cómo es que llega la imagen. Es muy interesante, me encontré con documentos de cómo es que llega la imagen a Notre Dame de París. Recuerden que Notre Dame es como San Francisco, para nosotros es el centro, digamos, de la religiosidad institucional, y cómo es que llega una imagen de Guadalupe desde México y que va a la imagen hasta primero Estados Unidos, ahí en los 40, después de la guerra, fíjense todo lo que significó todo eso. Se va por Estados Unidos, parte en barco, llega a Roma, se ven con el Papa y después llega al final a París. Entonces, todo un camino, digamos, de cómo es que la Virgen va recorriendo, digamos, varios continentes hasta llegar a instalarse. En el momento en que se instala, hacen la coronación, que la coronación es un acto católico muy importante, y la gente, digamos, hay todas unas narraciones de cómo vivieron, cómo hicieron, en fin, toda una parte, digamos, de eso. ¿Cómo llega, cómo viaja? Una segunda beta dentro de la misma imagen, dice, voy a volver con este tema de la imagen, pero ahí está, digamos, el corazón, ¿no? O sea, era pensar cómo es que, qué rol va teniendo la imagen de la Virgen de Guadalupe y cómo, qué va sucediendo con la imagen de la Virgen. Y entonces esta parte fue muy entretenida, esa parte de la investigación, porque por un lado empecé a ver cómo es que la imagen de la Virgen, por ejemplo, como se monta algunos en canales que son completamente autónomos, con una familia de clase alta, por ejemplo, familia rica mexicana, que quería tener allá su imagen, y finalmente hace toda una negociación con la iglesia para ponerla en el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es una de las iglesias también más importantes y turística muy importante de París, y la lleva a la persona directamente y hace toda una fiesta alrededor de eso. Pero a la vez había otro tipo de imágenes, voy a volver con esto, pero de pronto una imagen de una familia ecuatoriana, por ejemplo, que era una imagen de medio metro, digamos, comprada, familia ecuatoriana, comprada en la Virgen en la Basílica de Guadalupe aquí en México, y que se fue en la maleta y que de ahí llegó al domicilio. O sea, eso no va a lugares católicos oficiales, sino llega a un domicilio. Y finalmente, cómo sucedía, qué pasaba con la imagen institucional de Notre Dame una vez que estaba instalada.
Entonces ahí fue muy entretenido, porque en ese momento lo que hice, tratando de ver qué pasaba con la imagen, me la pasé horas antes del incendio. Recuerden que hubo un incendio importante el 19 en Notre Dame, que, bueno, se quemó y se cerró, digamos, ¿no? Pero hasta antes del incendio, hasta el último día antes del incendio, que yo pasaba por ahí diario, me fijé qué pasaba en una capilla. Hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Entonces me traté de fijar qué pasaba en la capilla. Entonces, y fue etnográficamente muy, muy padre. Yo soy un sociólogo que hace una sociología muy pegada, digamos, a la etnografía. Y fue muy interesante porque ahí veía cómo la gente reaccionaba frente a la imagen. Además, traté de ver primero en la capilla cómo es que la capilla estaba organizada. De pronto teníamos la Virgen de Guadalupe, después apareció una Virgen venezolana, después el Señor de los Milagros peruano, y luego la Virgen argentina. Entonces, en cosa de 30 años, la capilla que era dedicada a la Virgen de Guadalupe terminó siendo una capilla dedicada a devociones latinoamericanas. Y ahí me sentaba, digamos, buenas horas anotando cómo la gente iba, quiénes hacían qué, o sea, qué hacían los japoneses, los chinos, japoneses, el turismo cuando llegaba frente a la Virgen de Guadalupe, un ícono que no les decía nada, qué hacían los mexicanos cuando llegaban frente a la Virgen de Guadalupe, se sentaban, hincaban, el uso de las velas, hice todo un trabajo etnográfico que a mí la verdad me pareció interesantísimo y que lo tengo por ahí registrado, que fue contar cuántas velas habían encendidas y a distintas horas. Entonces, bueno, cuántas velas había en la Virgen de Guadalupe, cuántos había en los demás, en las demás imágenes. Fue interesantísimo. Por ejemplo, la corona de espinas que está ahí, que es la corona más importantísima, digamos, de símbolo clave, digamos, del catolicismo mundial, recibía muchísimas menos velas que la Virgen de Guadalupe, que tenía muchas velas. También los latinoamericanos tenemos un juego con el fuego. Hay algo con el fuego y con la religión allá adentro que se juega en esos momentos. Entonces, bueno, esa fue una de las betas de esta parte. Entonces, tenía tratar de entender cómo es que estaban, cómo creían y qué pasaba con la Virgen, con los creyentes de la Virgen de Guadalupe como el objeto central, y en eso particularmente concentrarme en el tema de la imagen. ¿Cómo es que la imagen, qué rol jugaba la imagen, qué relación tenían con la imagen los creyentes en ese contexto? La segunda beta fue concentrarme en propiamente los creyentes. Ya había hecho un libro sobre los creyentes urbanos, así se llamó, donde lo que hice fue tratar de concentrarme en cómo la gente da sentido religioso y tratar a trabajar básicamente a partir de entrevistas en profundidad, descripciones etnográficas y tal, donde me pueda entender un poco cómo es que la gente se relaciona con la Virgen, qué hace, cuál es su creencia y cuál es la naturaleza de la creencia que está teniendo con la Virgen en su casa, qué tipo de historia religiosa tuvo, cuáles fueron las creencias que los creyentes tuvieron en su primera infancia, cómo les nació la fe, y después de eso, cómo sucedió cuando ya están instalados en París, qué tipo de relación van teniendo con la imagen o con otros creyentes, cómo se transforman las creencias que van teniendo ahí, porque digamos, no es lo mismo ser un guadalupano en una colonia popular aquí en México que ser el mismo guadalupano en París, donde digamos los códigos religiosos, la plataforma de recepción religiosa es completamente distinta. Entonces, en eso me entretuve mucho porque digamos, fue una parte así muy de ese tipo de investigación, de entrar a las casas, de juntarme con gente, que es de las partes más bonitas de la sociología, donde grababa cosas, eventualmente si alguien me invitaba a su casa, iba hasta su casa y narraba todo lo que encontraba, o si no, los veíamos en un café, en fin, hacía muchas cosas. Y lo bonito de esto fue que pude encontrar, digamos, una especie de construir una tipología de 4 maneras de tener una relación con la Virgen de Guadalupe y con las creencias, digamos, en la Virgen de Guadalupe. Una primera, que es la religiosidad popular, o sea, era tratar de ver cómo, religiosidad popular muy entre comillas, ojo, porque estamos hablando de la experiencia parisina. Entonces, la religiosidad popular en París, como yo llamo religiosidad popular en París, no es la misma que la religiosidad popular que podemos entender aquí en México, por supuesto en Bolivia. Pero bueno, una especie de religiosidad, hasta rasgos, si quieren, de la religiosidad popular, que tenía rasgos muy particulares, como una relación con la imagen muy directa. Precisamente los que tenían estos eran unos ecuatorianos que venían, por supuesto, de un origen popular ecuatoriano, de migración ilegal, y que se llevaron a la Virgen, no volvieron a Ecuador durante 10 años, en fin, pero eran devotos de Ecuador
en la Virgen mexicana. Entonces era un caso muy interesante y que se movía con estos parámetros clásicos de la religiosidad popular, o sea, una relación directamente con la imagen, de intervención directa en la vida cotidiana, una relación de dar y agradecer, en fin, a partir de una fiesta, de una serie de cosas que caracterizan, digamos, este tipo de expresión religiosa. Pero también me encontré con otro que llamé los católicos más tradicionales, que también eran guadalupanos, pero que era más bien católicos más de élite, pues, que habían tenido una experiencia religiosa en su infancia o los años pasados, más cercana a las estructuras más tradicionales, digamos, del catolicismo, y que por lo tanto la manera de entender la propia Virgen era precisamente así, de una manera más conservadora. ¿No? Y tenía una relación mucho menos afectiva con la imagen, un poco más decorativa, digamos, es una imagen, tenían imágenes de la Virgen muy bellas, muy costosas, pero no con velas, no había una devoción directa con la imagen, que iban menos a los cultos dominicales, en fin, características muy propias, digamos, de ese tipo de... Luego me encontré con un tipo de creyente guadalupano allá, que lo llamé los espirituales angelicales. ¿Por qué? Porque era una serie de gente que venían de un guadalupanismo mexicano, pero que llegando a París lo que hacían era empezar a mezclar un poco esto que habían recibido, digamos, de su experiencia guadalupana tradicional, con parte de la boutique religiosa con la que se encontraban. Y por lo tanto, esta posibilidad de los ángeles, de la energía, de otras formas, digamos, de pensar la fe más allá de la propia imagen, pensando que Dios es energía, que Dios está en todos lados, en fin, y que a la vez la Virgen está dentro de eso. Ahí es donde había, digamos, un grupo, digamos, también importante, interesante en esa dirección. Y finalmente me encontré con otros mexicanos que tenían una relación con la Virgen de Guadalupe más centrada en una especie de herencia cultural, ¿sí? E identitaria, nacional, ¿no? Donde no tenían una devoción muy fuerte, digamos, hacia la Virgen, y sin embargo se consideraban guadalupanos y tenían su bandera mexicana, ¿verdad? Y que se sentían realmente en el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se sentían muy mexicanos, y eso iba al lado de la práctica cultural, de cantar con los mariachis, en fin, de hacer todo el asunto que tenía que ver básicamente con una especie de imagen cultural, de una pertenencia cultural nacional a la nación a partir de la experiencia religiosa. Entonces, otro caso. Ese fue, y que de hecho es un capítulo, varios capítulos ahí en la tesis, en el libro, donde precisamente uno puede ver que hay una serie de distintas maneras de acercarse a la experiencia religiosa, de vivir la experiencia guadalupana, en el caso parisino. El tercer elemento, que también fue muy interesante, y me divertí todavía más, fue ver cómo había fiestas guadalupanas enormes y de distinta naturaleza. Entonces, desde el día de la fiesta de Guadalupe en México es el 12 de diciembre, y desde el primer 12 de diciembre que estuve allá, pude entrar en contacto con la gente y ver que efectivamente la fiesta estaba en el corazón, por supuesto, la fiesta está, voy a volver a este tema, pero digamos en el centro de toda vida religiosa. Y lo interesante era que efectivamente ahí se veía cómo la fiesta religiosa era el lugar, el momento del encuentro. Y sin embargo, había distintos tipos de fiestas mexicanas. No había solamente una fiesta que concentre la devoción religiosa. Y fíjense que encontré 5 tipos incluso de experiencias festivas. La primera fue lo que yo llamé la fiesta diplomático-cultural. ¿Por qué? Porque era la fiesta más formal. De hecho, la persona que lo organizaba era una persona que en el fondo no tenía una devoción tan popular como otros manifiestan en sus entrevistas, sino más bien una especie de relación muy institucional, y organizaba la fiesta en Notre Dame de París, ¿no? En Notre Dame es el centro, digamos, el lugar más importante, y la organizaba ahí, y el rector de Notre Dame era el que ofrecía la misa.
Entonces fue muy sugerente eso, muy interesante, porque en verdad era la fiesta en la cual iba el embajador, con todo un tema, digamos, que había ahí complejo, por un país laico, donde no tendría que estar el embajador, en fin, toda una serie de temas ahí que son de otra naturaleza, pero que estaba el embajador, estaban muchas autoridades, era realmente una fiesta muy formal, muy protocolar, ¿no? En un lugar muy importante. Entonces fue la primera fiesta que identifiqué. Hubo otra fiesta que me llamó muchísimo la atención, que realmente fue algo muy llamativo, porque además nunca había estado, que fue la misa tridentina. Fíjese que fue muy curioso porque la misa tridentina tiene todo una discusión, digamos, al interior de la Iglesia Católica. Es una misa, como es el rito tradicional, digamos, del catolicismo, que se lo organizaba la misa de espalda, en latín y de espaldas a los fieles, y que a partir de Vaticano II eso se modificó y, digamos, se cambió y el sacerdote empezó a dirigirse, ya no hablar en latín, sino a hablar en la lengua, digamos, de recepción del país y dirigirse directamente a la población que tenía al frente. Hubo una ruptura en la Iglesia Católica en esos años, en los 60, por quienes querían más bien mantener, digamos, el rito tridentino de manera más pura, más formal. Y después fue Ratzinger, Papa Benedicto XVI, el que reinstaló la posibilidad de que dentro del catolicismo se hagan también estas misas de manera más expandida. Y entonces, lo que me llamó la atención fue que haya una misa tridentina con la Virgen de Guadalupe. Donde uno decía, bueno, ¿y dónde está todo esto? Porque nuevamente la misa tridentina tiene que ver con catolicismo muy conservadores. Y bueno, pues había un grupo de gente que apelaba, digamos, a eso. Y el argumento era muy interesante, porque el argumento decía, vamos a hacer la misa tal cual la vivió Juan Diego. Juan Diego es el indio de la época, el indio, que recibe a la Virgen de Guadalupe. Y es así como se trabaja, digamos, la historia, digamos, de el indio Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Esa es la gran narrativa de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Y precisamente, y Juan Diego, que lo acaban de beatificar y que es un personaje importante, decían, se argumentaba que Juan Diego vivió la misa de esa manera y por eso es que se iba a hacer la misa de esa manera. Un argumento muy particular y era curioso porque una misa muy hermosa, por supuesto, y con cantos de la época y cantos coloniales muy bellos y algunos cantos latinoamericanos, unos cantos en quechua, en fin, y otros cantos de la época colonial. Entonces, una misa también muy hermosa, una fiesta muy hermosa, y que, pero tenía esa característica. En estas dos fiestas, lo interesante era que al final de las dos fiestas había mariachis, ¿no? Y al final, fíjense, al final de la fiesta de tridentina, uno diría la fiesta más conservadora, había en la casa parroquial que estaba ahí al lado, en el salón parroquial que estaba ahí al lado, se vendía cerveza Corona, por supuesto, no cerveza francesa, ni cerveza belga, ni cerveza alemana, cerveza Corona, que es la cerveza mexicana, se servía chocolate, y la gente bailaba con mariachi, entonces hacía una fiesta de verdad ahí en cuanto había terminado la fiesta tridentina. Y lo propio sucedía en Notre Dame, solo que Notre Dame era en el atrio, y bueno, como es diciembre y hace mucho frío, era solamente un poco y se terminaba bailando el mariachi loco, en fin, la gente ahí muy encendida, digamos, en el atrio de la fiesta, el atrio de Notre Dame. Luego me encontré con una fiesta muy particular, que fue una fiesta de una familia, que probablemente fue la familia que llevó la imagen de la Virgen allá, que fue en el Sagrado Corazón, en una de las iglesias, también un ícono de la ciudad, y que fue muy interesante porque era una familia de élite que había llevado su imagen y que hizo una fiesta muy formal, muy protocolar, con unas monjas cantando los cantos guadalupanos, entonces una cosa muy especial. Y en un lugar, digamos, muy
formal. Pero hubo otra que fue la que más me llamó la atención, que fue la fiesta de los guadalupanos ecuatorianos, que fue una fiesta como sucede en México en ámbitos populares. Algo, digamos, en Bolivia seguramente, ustedes sabrán más que yo, pero sí sucede, digamos, este tipo de fiestas importantes. ¿Qué pasó? Hubo una Eucaristía y después nos fuimos todos a un salón y en ese salón es donde hicimos todos una gran fiesta con alcohol, no hubo banda, pero había una, porque hubiera sido demasiado caro, me imagino, pero un disc jockey ahí de la familia que estaba con bocinas, un salón de baile. Y es más, les voy a mostrar en este momento, creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Les voy a mostrar un pequeño video de esa fiesta, que fue la fiesta de religiosidad popular de los ecuatorianos. No estoy seguro si creo que puedo compartir pantalla. Voy a intentar compartir pantalla, compartir sonido. No sé si tenga sonido o no, pero bueno, igual voy a intentar hacerlo. Y solamente para que vean cómo era esta fiesta, nomás para que tengan una probadita de los ecuatorianos. Sí le están viendo, ¿verdad? Sí, se ve, José. Sí, se ve. Bueno, como verán, es una pequeña muestra, digamos, de cómo funciona la fiesta popular en los guadalupanos, los ecuatorianos, guadalupanos ecuatorianos. Entonces, bueno, esto fue lo que hice en esta investigación. Hubo una fiesta más a la cual no pude ir, pero bueno, nomás hice una pequeña reflexión, porque era la fiesta de los guadalupanos franceses, que eso fue también algo lo que lamentablemente, bueno, se me atravesó la pandemia y ya no pude continuar con eso, pero fue muy interesante porque de pronto había unos guadalupanos que eran franceses completamente, o sea, que habían nacido ahí, que eran católicos franceses y que por varias razones tenían una cercanía, digamos, con la cultura mexicana y que terminaban siendo semi-guadalupanos, digamos, pero que el día de la fiesta de la Virgen hacían una fiesta. Y la fiesta francesa era muy a lo francés, o sea, tenían una conferencia a la cual había que inscribirse antes, y venía una persona muy capacitada, un intelectual que había escrito varios libros sobre la Virgen de Guadalupe, y hacía, digamos, su conferencia, y después una comida en la cual departían todos con quesos y vinos, en fin, una cosa muy rara. Ya no pude ir porque, bueno, se atravesó ese día, llovió, había huelga, una cosa, digamos, muy, muy francesa. Pero bueno, fíjese que lo que me pareció interesante de toda esta investigación fue, bueno, muchísimas cosas, pero por un lado la diversidad de los distintos soportes, digamos, de la experiencia religiosa allá, que tenían que ver primero con el tema de la imagen, luego con el tema de las formas como estaban los creyentes y luego con el tema de la fiesta. Y sin embargo, siendo que es una comunidad pequeña, porque los estudios sobre la migración de mexicanos en Estados Unidos son enormes y hay muchísimos estudios sobre eso y bueno, pues hay una comunidad realmente muy grande. Aquí es una comunidad más bien pequeña, la comunidad de mexicanos en París, pero lo interesante era ver que había una diversidad enorme allá adentro.
O sea, desde en el tema del el tipo de creyentes, teníamos creyentes completamente distintos, desde gente que tenía más una lógica cercana a la realidad popular, hasta otros que tenían una lógica mucho más tradicional, cercana a los grupos conservadores del catolicismo. Y al medio, digamos, una serie de variables. En el tema de las imágenes, teníamos distintas imágenes, desde aquellas más oficiales que iban realmente montadas en una estructura eclesial hiperestable, digamos, y con todo el apoyo y la potencia finalmente de la Iglesia Católica, hasta aquellas que se movían directamente en la lógica del mercado, ¿no? Y por último, el tema de las fiestas como otra de los pilares, que también veíamos una diversidad montada. O sea, desde estas fiestas que eran muy formales, donde estaba el embajador, hasta las que estaban de los franceses en un pequeño pueblo más alejado. Todo esto alrededor de París, porque si nos íbamos a otras ciudades de Francia, la cosa se perdía y era otra cosa de distinta manera. Tenía otro tipo de características en las devociones de la Virgen de Guadalupe fuera de París. Esto me llevó a reflexionar sobre la diversidad de la experiencia religiosa, por supuesto, la diversidad de los soportes, la importancia de la interacción que existe entre el tipo de creencia que uno carga, digamos, en la maleta, que se lleva en la maleta, y la sociedad de recepción, que es la que recibe tanto institucionalmente cuanto en términos de imaginarios y cuestiones religiosas que están en el ambiente, con las cuales el nuevo creyente tiene que adecuarse en un marco institucional particular, que es un marco de recepción, pero a la vez en una sociedad que tiene determinadas formas religiosas que son completamente distintas a las que la sociedad de origen de cada uno de los migrantes. Eso fue con respecto. Ahí tengo una serie de videos, una serie de cosas, podríamos volver a eso. Pero quisiera ahora comentarles lo que les decía, el artículo que he escrito, que tiene que ver con lo mismo, aunque no se refiere directamente a estos datos, sino a otros datos. ¿Cuál es finalmente si ponemos esta investigación como una investigación muy concreta, digamos, sobre una determinada experiencia de lo religioso, ¿cuáles son los parámetros fundamentales para hacer una sociología de la religión desde América Latina, ¿no? Que esa fue un poco la pregunta de dónde que traté de resolver, digamos, de responder en ese texto, y que se nutría de estas cosas que ahora les acabo de presentar. Para esta reflexión partí en realidad de una base, digamos, durkheimiana muy tradicional, que trataba de ver, a ver, para pensar lo religioso normalmente tenemos que pensar más o menos en 6 dimensiones, puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos tradicionales, las dimensiones tradicionales con las cuales toda la psicología de la religión más o menos se ha movido durante este siglo y más de un siglo, y con movimientos y con nuevas lecturas y con varias cosas. Pero digamos, 6 dimensiones en las cuales más o menos hay cierto consenso, digamos, como más clásicas, pues, en el sentido de lo clásico precisamente. Que era, por un lado, el tema de la administración institucional, o sea, la religión gira alrededor de uno. Primer tema, digamos, la cuestión de la administración institucional de las religiones. ¿Cuál es la institución? La institución puede variar muchísimo, ¿no? Desde instituciones muy formales como el catolicismo hasta religiones que pueden funcionar casi sin institución. Entonces puede ser parámetros muy... la idea, digamos, de la administración institucional está ahí presente normalmente en las religiones. Segundo punto, la importancia de los contenidos, ¿no? La importancia de los contenidos de la experiencia religiosa. Cada quien tiene un contenido, se trabaja con un tipo de contenido que es diferente y se va construyendo un tipo de contenido. Cada religión va construyendo un tipo de contenido fundamental. Por supuesto, el tema de las creencias tiene un correlato que es el tema de las prácticas. Cada religión va teniendo su tipo de prácticas que van adquiriendo características muy particulares que le hacen precisamente, que la definen precisamente a esa forma religiosa. Un tercer elemento, cuarto elemento, es el tema de la representación de lo sagrado, ¿no? O sea, toda religión se hace una representación de lo sagrado. Esta representación de lo sagrado puede venir de distintas maneras, que son
desde los relatos de los grandes relatos, digamos, de aparición de la vida, en fin, hasta las imágenes o canciones o los mitos, en fin, puede haber una serie de maneras que pueden estar en relatos, en canciones, en imágenes de distinta manera, que es una manera de representarse a lo sagrado. Incluso puede ser representarse sin imágenes necesariamente. Las imágenes son uno de los factores, pero hay religiones, por supuesto, que todo el pentecostalismo, por ejemplo, que en buena medida no se apoya preponderantemente en las imágenes. Finalmente, el quinto elemento es el tema de la pertenencia a una comunidad moral, como decía Durkheim. Finalmente, lo que hacen los creyentes en una comunidad, en algún tipo de religión, pertenecen de alguna manera, pueden pertenecer con mayores o menores grados, ¿sí?, a una comunidad moral, decía Durkheim. Pero la comunidad moral, en el fondo, es una comunidad de la cual la gente se siente parte en esa creencia, ¿no? Y finalmente, que todas estas variables van dirigidas directamente a la vida cotidiana, ¿no? Para que tengas vida en abundancia, decían en el Evangelio retomado por Weber y retomado por Bourdieu. Pero bueno, la idea es precisamente esta idea de que finalmente lo que hace la cuestión religiosa es mandarte a una confrontación con la vida diaria. O sea, no es la experiencia religiosa no es una discusión de filósofos, sino es una cuestión de la vida práctica, que la gente vive y cree determinadas cosas de determinada manera. Si esos son los parámetros que más o menos hay un relativo consenso, ¿no? Lo que yo quería ponerme era, a ver, ¿cómo lo hacemos con eso? Pero desde América Latina, ¿no? Que yo creo que son las que a mi entender son las fundamentales para pensar la experiencia religiosa latinoamericana. Y seguramente desde Bolivia se podrá enriquecer esto o darle más giros. La primera es una idea que acuñé con un concepto que se llamó el agente, si quieren podemos volver más adelante, pero es la idea del agente paraeclesial, es una... volviendo a la conceptualización anterior que les acabo de presentar, es que finalmente hay alguien que es el responsable de la administración de lo sagrado. Lo sagrado no se administra solo, lo sagrado reposa la responsabilidad en alguien, en alguna institución. Ahora, esa institución que en el caso católico se lo ve con mucha claridad, son los sacerdotes, las monjas, en fin, del mundo eclesial propiamente. En el caso latinoamericano hay unas figuras intermedias que no están dentro del catolicismo más formal. En el catolicismo latinoamericano sí, pero digamos en el catolicismo de otros lugares no necesariamente funciona así, que son estas figuras paraeclesiales que tienen igual una responsabilidad enorme en la administración de lo sagrado, una autonomía, digamos, relativa, y que finalmente van administrando y llevando la cuestión sagrada por su lado. Les voy a contar un ejemplo muy rápido para no cansarlos, que era cuando yo era profesor en Guanajuato, estaba empezando la carrera aquí en México, ya de profesor, y me dijo una estudiante, oiga, pues tengo la imagen de una virgen que va a venir a mi casa. ¿Cómo está eso? Le dije, no, pues que va a venir una imagen. Y empecé a jalar el hilo y me encontré con que la imagen de esa virgen le pertenecía a una persona. Y esa persona no tenía ninguna relación con la iglesia formal, ¿no? Y sin embargo era el corazón de la vida religiosa en ese barrio, porque llevaba la imagen a un lado, la llevaba a otro, había pasado por decenas, por centenas de hogares en el barrio, y era él el que decidía todo. Entonces esa persona era precisamente un agente paraeclesial, es decir, era una persona que no era un cura propiamente, que es el responsable formal de la administración de lo sagrado, pero tampoco era un laico cualquiera. Era una persona que tenía una responsabilidad muy importante, pero que no había sido burocráticamente asignado para esa responsabilidad. La gente paraeclesial. El segundo tema que a mí me pareció muy importante, digamos, cuando empecé a hacer las observaciones en distintas investigaciones, un poco en Bolivia, pero sobre todo en México, era el tema de la creencia, retomando, digamos, el concepto de la creencia. ¿Cómo es la creencia del creyente latinoamericano? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que en mis investigaciones empecé a encontrarme con gente que me decía, yo creo en la experiencia en la Virgen de Guadalupe, pero también creo en la Santa Muerte, pero también creo en San Judas Tadeo, pero también creo, o sea, había una
capacidad de pasar de una creencia a otra sin ninguna mediación, con muchísima rapidez. A la vez, me encontré con gente que estaba, por ejemplo, con experiencias religiosas afro, que eran babalaos, que tenían otro tipo de experiencia religiosa, y sin embargo, empezaban a mezclar, digamos, su propia experiencia babalao con un origen africano lejano, pero ya de origen africano y que había entrado por América Latina, que había tenido distintos reinterpretaciones, un dejo católico. Entonces, de pronto, o incluso algunos dejos que venían de otro lado, entonces uno decía, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que empieza a mezclar estas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tu creencia de pronto, por qué no eres más puro, digamos, en el sentido más católico, más canónico, digamos? Porque, y ese era un patrón que se iba repitiendo. Entonces me encontraba con una persona, por ejemplo, fíjense, que había sido de teología de la liberación, o sea, muy de izquierda, digamos, del cristianismo muy de izquierda, y que terminó siendo médico homeópata. Yo decía, ¿cómo médico homeópata? No, sí, porque la energía, en realidad, los médicos, ¿qué? Y la homeopatía es la energía que tiene Dios, y que ese Dios viene de Cristo, y ese Cristo no sé qué, y además todo esto vino de la teología de la liberación. O sea, había una trayectoria, digamos, muy particular, donde la persona había sido en un momento cristiano de izquierda, y después se convierte en otra cosa, y después no se convierte, sino añade otro elemento más, y bueno, y ahí sucedía de una experiencia muy interesante. Entonces, ahí lo que dije es, no, o sea, que hay un tema, digamos, respecto de la creencia, que no es la creencia, otra vez, pura, entre comillas, sino que hay un proceso de intercambio de las creencias de manera fundamental. Y claro, la psicología de la religión ha dibujado mucho sobre eso, ha trabajado mucho sobre eso. Me encontré, por supuesto, con toda la reflexión sobre el sincretismo, con toda la reflexión sobre la hibridación, sobre el mestizaje, o desde la parte más francesa del habitus que decía Bourdieu. En fin, hay una serie de literatura, de conceptos que han trabajado finalmente eso. Yo me quedaba con una idea, digamos, de un autor brasileño, de Pierre Sánchez, que decía, hablaba de la pluralidad sistemática de la creencia. En el fondo lo que tenemos, le decía Sánchez, son poros de contaminaciones mutuas. Es decir, tenemos una experiencia religiosa donde hay poros de contaminaciones mutuas, constantemente se están mezclando, y por lo tanto hay una pluralidad sistemática constante. Ahí hay entonces, si tenemos por un lado el agente paraeclesial, en otro lado tenemos una creencia que es una creencia efectivamente completamente mezclada, reinterpretada, que va juntando cosas y que va haciendo nuevas síntesis de interpretación. Un tercer elemento era otra vez el tema de la fiesta. Resulta que eso fue la investigación que hice en México, que me encontré con que cuando estaba toda la experiencia por ahí, pero había el día de la fiesta de Guadalupe, por ejemplo, pero también en otras fiestas, en la fiesta de los santos, digamos, de pueblo, en la plena ciudad, en una colonia popular al lado de la ciudad universitaria, o sea, muy urbanizada, resulta que ahí se tenía una experiencia fuerte de fiesta. Había una esquina, les voy a contar que había una esquina, por ejemplo, donde había una virgen muy chiquita, una virgen de 1 metro, una pequeña capillita, digamos, de 1 metro cuadrado, que tenía siempre su atención, sus velas, pero era una pequeña imagen, digamos, de la virgen, que el día de la fiesta se bloqueaba la calle, la calle en pleno Distrito Federal, una calle normalmente concurrida, digamos, con autos en el día de semana, y se la bloqueaba completamente, se ponía arena y se traía toros para hacer lo que en México se llama el jaripeo, o sea, montar al toro. Y a ver quién resiste más tiempo en el toro. Se traía toros, se traía bandas, se traía mariachi. Había, por supuesto, muchísimo alcohol, se quedaban hasta el día de la mañana, marihuana, en fin, todo lo que se pueden imaginar en una fiesta religiosa. Entonces, lo que descubrí finalmente, para mí fue una sorpresa, fue que no se podía explicar la experiencia religiosa en ese barrio sin pensar que la fiesta está en el centro. En el centro. O sea, no hay religión, me parece, en Latinoamérica y particularmente en México, por supuesto, sin fiesta, ¿no? O sea, la fiesta es el lugar, es el momento donde se reproduce la vida religiosa, donde se asienta, donde se invierte creatividad, donde se fijan las creencias, donde suceden muchísimas cosas, donde hay una reproducción del mundo de la fe de manera contundente.
Y finalmente, la cuarta variable, digamos, el cuarto pilar, que a mi entender es el fundamental para la experiencia religiosa latinoamericana, es, como les decía, la imagen. La imagen. La imagen puede tener de distintas maneras, puede haber, pero lo que me empecé a encontrar una y otra vez en todas las investigaciones fue que la imagen era la manera de representarse lo sagrado y la manera de relacionarse con lo sagrado. O sea, la imagen, y la imagen entonces hay una diversidad en la manera como la gente se va apropiando de lo sagrado. Una imagen, por ejemplo, más íntima, una pequeña imagen de la Virgen o de algún santo que se lleva en la cartera, que se lleva en el cuello, una medallita, alguna imagen que bueno, es para un uso un poco más íntimo, pero que a la vez esa pequeña imagen se queda en el altar, un altar doméstico, un altar que tiene la gente en su casa, ¿no? Donde llega con su pequeña imagen y la pone la imagen, y a esa imagen que tiene un uso doméstico, donde le va poniendo una vela, se persigna antes de salir de su casa, llega y agradece, en todos los momentos tiene algún tipo de relación con esta imagen. Incluso esas imágenes son muy personalizadas, les pueden poner nombre, igual pueden convivir esas imágenes en sus altares de distinta manera, pueden tener varias imágenes a la vez, en fin, se puede hacer una serie de mezclas interesantes. Se puede poner desde la imagen en los pequeños altares. Los altares son un lugar hermosísimo para pensar la cuestión religiosa, los altares domésticos, ¿no? Donde puede haber la foto de los difuntos, o la foto del matrimonio, o el ombligo del bebé que nació, que es cosas que se guardan, se cuelgan ahí. En fin, es un lugar donde la creatividad es inmensa y donde se pone la imagen, está en una relación personal con la imagen. Pero a la vez me encontré con imágenes de barrio, ¿no? Que hay muchas imágenes de barrio. O sea, aquí tengo ahí, está en mi página web, de hecho está ahí la cantidad de imágenes de barrio que hay en las calles. Entonces uno tiene la calle y en una calle puede tener 5 imágenes en 5 cuadras, una por cuadra. Y cada una tiene alguien que la va a administrar esa imagen, tiene alguien que va a ser responsable de esa imagen, de llevarle flores, de mantenerla limpia, de hacer. Entonces hay toda una idea de barrio de las imágenes. Y por otro lado, que es la imagen más nacional, en el caso mexicano, la Virgen de Guadalupe. Pueden ser varias vírgenes, digamos, la Virgen de Copacabana, la Virgen de Cotoca, la de Urcupiña, en fin, pero que son las imágenes más representativas, más grandes, que no están necesariamente y a partir de la cual hay una fiesta y hay un encuentro masivo y colectivo. Lo interesante es que la imagen, en cualquiera de las dimensiones, en una dimensión más pública, más legítima, más nacional o incluso internacional, como el caso de los guadalupanos en París, o sea, en una pequeña imagen personal que está en el altar de un creyente y con el cual se tiene una interacción completamente distinta, es uno de los lugares en los cuales la gente se relaciona con lo sagrado, se representa lo sagrado, toca lo sagrado, es esta idea de poder tocar la imagen. Fíjense la película hermosísima ¿cómo se llama? Cuestión de Fe, ¿verdad? Que también le he pasado en muchos cursos, donde se tiene a la imagen, se tiene a la Virgen, se la lleva, se cae, hay que recomponerla, y hay una relación, ahí va creciendo el poder de la imagen. En fin, hay una tradición, hay una película que había que hacer un ensayo comparativo, a ver si algún día me atrevo a hacerla, venimos si tengo el tiempo, de una película que se llama El Pagador de Promesas, una película brasilera de los 60, me parece, que es una película hermosísima de una imagen una imagen brasilera que va a la ciudad y cómo el creyente brasilero se relaciona con esa imagen. Y la película de Marcos Loaiza de Cuestión de Fe, donde hay otro tipo de imagen, donde también hay un juego, digamos, de un tipo de relación con la imagen. En fin, parte de las tareas que entonces, esos 4 elementos, con eso termino, son los 4 elementos a mi entender. Si tenemos estos elementos básicos, digamos, de Durkheim, que son los que he señalado al principio, en el caso latinoamericano, al menos tenemos estos 4 elementos, que son los elementos que nos dan un toque distinto a la cuestión religiosa. Y en la cual, que son finalmente como que el sello latinoamericano de la experiencia religiosa. Hay
son elementos que pueden tener distintos rostros, distintas formas, distintos pesos. En algunos lugares la fiesta puede ser más importante que la imagen, en otros puede ser la imagen, en otro momento puede haber un proceso de sincretismo mucho más fuerte o rituales demasiado marcados, en otros lugares tal vez menos, en fin, puede haber distintas variaciones, pero a mi entender esas son las características fundamentales a través de las cuales hay que empezar a leer la cuestión religiosa, y creo que el gran desafío a mi entender, o por lo menos algo que a mí me encantaría hacer en algún momento, es cruzar, digamos, estos parámetros de lectura de la religiosidad latinoamericana como parámetros básicos con el caso boliviano y a ver si funciona, a ver qué funciona de ahí y qué no, qué es de los agentes paraeclesiales bolivianos, existen o no, tenemos cómo es la fiesta religiosa boliviana cómo se relaciona con las fiestas de otros lugares de América Latina, qué tipo de imágenes tenemos en Bolivia y qué tipo de creencias y estos intercambios, digamos, que han habido de creencias y de formas particulares, digamos, de cómo se muestra lo religioso. Eso es, les he querido mostrar dos partes, una parte de un trabajo muy empírico, muy concreto, que es lo que acabo de investigar, que si bien es París y es un contexto, digamos, muy lejano para lo que ahorita estamos viendo, es una investigación muy empírica, muy concreta y con latinoamericanos muy igualitos a todos nosotros que estamos aquí, solamente que de pronto a alguien se le ocurrió irse a París y bueno, pues a partir de eso tuvo que hacer las cosas y seguir viviendo. Entonces es en realidad una experiencia en el fondo, aunque parezca una cuestión muy lejana, en el fondo también es una experiencia muy cercana, más habida cuenta las grandes migraciones que tenemos en Bolivia, que van a distintos lugares. Y por otro lado, esta parte, digamos, un poco más teórica, que presenta los pilares fundamentales desde donde me parece que hay que pensar la cuestión religiosa en América Latina, y que, por supuesto, me encantaría que pueda ser un motivador para pensar la experiencia religiosa en el caso boliviano. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Hugo José. Bien, vamos a abrir un espacio para las preguntas, el debate con Hugo José. La idea para hacerlo menos impersonal es que podamos abrir los micrófonos y las cámaras, pero siendo bastante breves y puntuales, digamos, en las preguntas, los comentarios que se puedan hacer. Entonces, dejo inicialmente abierta, pero antes de entrar a abrir las cámaras y micrófonos, quisiera hacerte algunas problematizaciones acerca de lo que tú acabas de señalar, y no sé cómo tú las vas a recepcionar. Estaba pensando conforme presentabas tu investigación, un poco en el tema de la recepción de lo católico en lo que, bueno, hoy es América Latina, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos hablar de la recepción de lo católico a partir desde la el propio momento colonial, ¿no es cierto? En términos de la reconfiguración de lo católico en el marco de dotarle de esa ductilidad, ¿no?, a lo católico, la posibilidad de combinarla con un conjunto de creencias sin que no generen mayores tensiones y contradicciones. Lo otro que me parece también interesante en esto es lo lúdico, ¿no?, que puede ser traducido en la fiesta, ¿no?, pero en términos más lúdicos, no solamente en términos del fervor religioso, sino la combinación de la fe con lo lúdico. Y también el uso de estas prácticas católicas en términos de fortalecer, configurar identidades, ¿no es cierto? Y esa otro elemento que podría ser la relación más materializada con lo sagrado, ¿no? O sea, a través de la imagen, digamos, ¿no? O sea, ahora, esto lo que quería
problematizar es si es algo que puede ser específicamente expresado en esa forma de recepción de lo católico o puede expresarse en otras expresiones religiosas, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Mm? Eso, digamos, para un poco romper el hielo y abrir el debate, el espacio de las preguntas. Bien, entonces podemos hacer una pequeña ronda, podemos abrir algunas preguntas más, no sé. Virginia, Ayllón, Vicky, por favor, tienes la palabra. Podemos habilitar el micrófono a Virginia. Bueno, Adelante. muchas gracias. Quería preguntarle a Hugo José si el concepto de barroco no te sirve, no has visto en algún momento, no tanto desde el barroco de la pintura como el barroco que trabaja Bolívar o incluso desde la literatura como para ver ese tema, si te ha sido útil, si la has considerado. Gracias. Gracias, Vicky. Entonces podemos ver unas 2 preguntas más para cerrar esta primera ronda, no sé. ¿Tienen la palabra? Bueno, hasta que piense podemos... con Rosario de la Cruz, por favor, adelante, Rosario. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto, licenciado José Suárez y a mis docentes. Qué bueno verlos de tanto tiempo. Bueno, yo soy estudiante de Sociología de la UMSA. Ese tema, de hecho, es algo que a mí me interesa mucho porque estoy haciendo actualmente mi borrador, ¿no?, de tesis sobre lo último que comentaba, ¿no? Esto de qué hacen las personas creyentes en sus espacios domésticos, ¿no? Con lo que se llama altares o aquel lugar donde lo ponen, porque no siempre está en un altar, ¿no? Sino es tan diferente, ¿no? Entonces yo tomo mucha atención en lo que proponía, ¿no? En lo que se ve o que usted identificaba a diferencia en América Latina, ¿no? Que se aplica. Yo tenía ahí una pregunta, por ejemplo, en lo que hablaba sobre la creencia, cómo es la creencia latinoamericana. Esto de esa flexibilidad o cambiarse, ¿no? De primero Cristo o primero esta Virgen, ¿no sería también hablar tal vez de unas múltiples creencias, creo yo? Porque yo en mi trabajo de campo, desde mi metodología que es restaurar las imágenes de las personas, me he dado cuenta, ¿no?, de que las personas también, está esto, ¿no? O sea, es fácil y es también muy valorado, no sé, en su entorno social, hacer una chaya, por ejemplo, en agosto, que no tiene nada que ver con lo católico, ¿no? Pero armar su pesebre en Navidad, ¿no? Y que el niño esté en buenas condiciones, que todos los que componen ese momento, que es tan importante como la fiesta navideña, esté ahí, ¿no? Entonces, eso, y algo que también me ponía a pensar como una quinta idea, no sé si lo ha podido notar, yo en el trabajo de campo que hice sobre cómo se desarrolla la Semana Santa en La Paz, en algunas zonas de La Paz y en algunas zonas del Alto. Por ejemplo, en el Alto me daba cuenta de que puede que inclusive la iglesia de la zona, que es, no sé, Santiago, digamos, esté totalmente deshabitada, esté abandonada y hace mucho tiempo sin ser habitada, ¿no? Pero alrededor hay una feria gigante, ¿no?, de cuadras y cuadras, donde se concentra, por ejemplo, producción de muchas áreas rural, ¿no?, de municipios, o donde se conservan venta de animales, ¿no? O sea, ahí yo me puedo pensar que es bien diferente, ¿no? Como en La Paz, la iglesia más bien es pues un lugar donde se prepara, ¿no?, sobre todo para la Semana Santa, y donde la gente tiene la oportunidad de sacar a sus imágenes que tiene en su casa, ¿no?, para que hagan el recorrido. Obviamente la época de pandemia ha generado que eso cambie bastante, ¿no? Pero eso no ha hecho que no se haga, porque podríamos recordar cómo también los militares en la época de las restricciones de la pandemia dura salieron a bendecir algunas calles con la misma camioneta de la policía, ¿no? Entonces, son cosas que un poco me llaman la atención, que las comparto, no sé si lo han visto también, sobre todo en esto del análisis de cómo se festeja la Semana Santa, ¿no? Y muchas gracias, grandes aportes. Gracias, Rosario. ¿Y te parece, Hugo José, que cerremos esta primera ronda de preguntas con estas participaciones?
Adelante, Hugo. Ahí vamos, encantado. Encantado, encantado. A ver, estoy buscando aquí en la página a ver si mi internet me permite mostrarles, hacerles publicidad de esta página que hice. A ver, bueno, aquí está la página, pero se las voy a mandar ahorita. Pero sobre todo hay otra que quiero a ver si podemos, puedo mostrarles, porque hay, a ver, un segundito. Sí, a ver, aquí nomás déjenme ver esto de acá para poder mostrarles, a ver si se puede. Bueno, no se va a poder porque hay un pequeño error, pero bueno, no importa, les voy a mandar esto y a ver si en algo se puede después. A ver, lo que... Tres cosas que quisiera comentar de eso. Les agradezco enormemente, primero que hayan estado hasta acá, porque es siempre difícil estar en las conferencias así virtuales, y les agradezco mucho su interés. Y tanta gente, híjole, que en México estábamos, antes de la pandemia, estábamos acostumbrados a hacer conferencias con 5 personas, porque ya, digamos, la gente no venía. Ahora con la pandemia, digamos, se puede aglutinar un poco más, pero que les agradezco enormemente que puedan estar aquí desde el internet acompañándome. A ver, tres cosas. Uno, yo creo definitivamente que, primero, que hay que estudiar un poco, no, hay que estudiar mucho. En realidad los sociólogos cometemos el error de no estudiar historia, ¿sí? Y creo que definitivamente, no sé cómo estén en los programas de sociología en la OMSA y en la UPEA, pero en México, una de las falencias grandes que tenemos primero es la redacción, digamos. No se les da a los estudiantes de la UNAM cursos de redacción, entonces los profesores estamos ahí con que tiene que haber una mejor redacción, digamos, eso es clave. Pero la otra cosa es que no leemos mucho historia, pero historia más dura. Y digo esto porque cuando yo estudio la cuestión religiosa actual, digamos, contemporánea, y creo que por eso deberíamos leer más la historia, veo que en el fondo las discusiones y las formas, digamos, de los religiosos que yo estoy observando concretamente en lo que está pasando el día de hoy en la calle de aquí afuera, tiene que ver con un dejo histórico fundamental, y que en la colonia se definió una serie de elementos que están ahí en su matriz básica y que fueron evolucionando de una determinada manera, y que para entender lo que está pasando en este momento acá, resulta que es tremendamente importante acudir a los historiadores, a la gente que ha estudiado el siglo XVI, XVII, XVIII, no sé qué, y que tiene cosas, digamos, para entender. Y digo esto porque efectivamente una parte, digamos, a la que tenemos que volver constantemente es cómo se conformó esto que Raúl decía, cómo es que finalmente se fue conformando la forma de la religiosidad local, ¿no? Y esto fue a partir de la sucesión de confrontaciones estratégicas, traumáticas, agresivas, regímenes de la guerra de las imágenes, como dice Gruzinski, o muchas formas de distinta manera, acuerdos, digamos, finalmente que se logran, que no se logran, en fin, imposiciones o no imposiciones, rebeldías, en fin, todo ese mundo que es un mundo muy complejo, resulta que es parte de lo que hizo la experiencia religiosa latinoamericana. Ciertamente, digamos, la experiencia religiosa latinoamericana en un principio tiene el sello dominante del catolicismo como la expresión, digamos, la empresa evangélica más importante de varios siglos. Ahora, lo que yo siento es que precisamente, si bien dentro de ese manto de ese catolicismo complejo, digamos, ese catolicismo que con distintos elementos, digamos, que está allá adentro, permitía o funcionaba o no permitía, en fin, una serie de expresiones, a la vez, en el fondo, esa interacción que hay entre esa herencia, digamos, católica, más las otras herencias de las religiosidades de distinto origen, es cómo se va entremezclando
todo esto. Y entonces, por supuesto, lo que ya varios autores han dicho, las tres grandes matrices, digamos, de religiosidad latinoamericana son, por supuesto, la indígena, la afro, ¿no? la africana y la católica, ¿no? Y a partir de esas tres grandes vertientes, digamos, de las expresiones religiosas, es que se empiezan a dar combinaciones muy especiales que responden a las necesidades particulares de cada caso. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos es en realidad una combinación de distintas expresiones y que todas terminan atravesando por estos tres elementos, ¿no? De una u otra manera, o sea, unos van atravesando, entonces, en verdad, y después tenemos ya en la última época, digamos, otro tipo de configuraciones que obviamente que quiebran con el catolicismo de manera radical, otras menos, en fin. Pero bueno, lo interesante es precisamente que ahí en las distintas expresiones religiosas están siempre dialogando de una manera o de otra. En el caso de la Virgen de Guadalupe a mí me parece muy interesante porque la Virgen de Guadalupe te permite precisamente tender puentes con expresiones religiosas que están lejos del propio catolicismo. O sea, de pronto tienes imágenes de la Virgen de Guadalupe con el zapatismo, digamos, ¿no? Entonces, una expresión política, digamos, muy específica, muy concreta, digamos, que tiene que ver con la sublevación zapatista de Chiapas. Resulta que la Virgen logra tender un puente con eso. Entonces, ese tipo de combinaciones son las que me parecen interesantes. Y también va en otras direcciones, desde lo que, otra vez siguiendo a la Virgen de Guadalupe, digamos, la Virgencita Plis, que esta Virgencita más como muñeca, que se la vende en el atrio, fíjense, en el atrio, en estas ferias que cada rato me las encontraba ahí con personas vendiendo. Resulta que está la Virgencita Plis, que es una virgen mexicana, guadalupana, pero hecha muñequita, ¿no? Entonces tú tienes que ese tipo de expresiones son las que permiten combinar, digamos, bueno, eso digamos por un lado. El otro elemento que a mí me parece interesante es precisamente en el momento en el que yo reflexioné sobre esto de en realidad lo que llamé creencias bisagra, ese fue más mi término, creencias bisagra. Atravesé por Bolívar, efectivamente me encontré con un texto de Bolívar extraordinario, que hacía una lectura del Nicamopoa, donde se manifiesta la Virgen de Guadalupe y donde precisamente atraviesa por la noción de lo barroco, ¿verdad? Y fue muy interesante. La verdad es que no seguí mucho la pista, pero fue muy interesante. Bueno, Bolívar, evidentemente, un pensamiento brillante. Pero, claro, lo interesante era que una perspectiva era Bolívar, pero al lado habían varias otras, digamos, que efectivamente iban dialogando más o menos con lo mismo, desde lo que es la idea de lo abigarrado, digamos, de Zabaleta, que en Bolivia se conoce mucho, hasta cuestiones como la idea de la transacción simbólica, digamos, que era una cosa que venía de la escuela de Lovaina, digamos, de mis maestros, donde la idea era cómo es que contenidos de distintos lugares se encuentran nuevas transacciones, ¿no? Transacciones que son en realidad especies de niveles de acuerdos subjetivos entre contenidos particulares que logran articularse de una determinada manera, siendo muy eficaces en la respuesta. Y a la vez había otras entradas, digamos, la entrada de la afinidad electiva, ¿no? Que viene desde Weber, ¿no? que la toma Michael Lowy para el caso de la teología de la liberación latinoamericana. Entonces, la verdad que me encontré, y eso lo escribo un poco en el libro, en las conclusiones, digamos, de creyentes urbanos, es que me encontré con una beta, digamos, de reflexión inmensa, donde estaba Bolívar, estaba Bourdieu, estaba la idea del mestizaje, digamos, de varios autores, digamos, que habían trabajado, hay una cantidad grande y que, bueno, yo trataba de dar mi pequeño aporte, que era pensar la lista bisagra como este tipo de capacidades de articulación, digamos, entre uno y lo otro. Debo decir que, a mi entender, esta reflexión, digamos, de la observación que se basa en la capacidad de combinación de las matrices culturales distintas en los creyentes latinoamericanos,
que es una característica muy propia, muy latinoamericana y muy actual, pero que también está presente desde hace mucho antes, seguramente por razones de sobrevivencia o por muchas otras razones desde la colonia. Es una beta que yo creo que hay que trabajarla realmente, hasta da para un libro, ¿no? Para una tesis, ojalá que alguien quisiera meterse a eso, yo encantado de dirigirle. Porque las entradas no son las mismas. O sea, la idea de barroco en Bolívar no es la misma que la idea de Habitus Claret en Bourdieu, no es la misma que la idea de que tiene Claudio Lomnitz sobre la idea de la muerte, digamos, que hace todo un trabajo sobre eso. No es exactamente lo mismo, y sin embargo estamos hablando, o la hibridación, digamos, a la García Canclini, en fin, hay muchas entradas. Y sin embargo estamos hablando de un fenómeno que es mordido de distintas maneras y trabajado de distintas maneras. Entonces creo que ahí en realidad está la beta hacia adelante. Lo más importante es que empíricamente eso se presenta una y otra vez, o sea, y vuelve, y vuelve. Y cada que me encuentro con un relato nuevo, cada vez menos, es más difícil encontrarme con los purismos, ¿no? Con la gente más pura que repite las cosas del catecismo y que dices, este es como lo hacían antes, digamos, algunos profesores. Mi profesor, mi maestro Lobaina, hizo una sociología de los grupos religiosos, y en esa sociología de los grupos religiosos encontró que los grupos tradicionales conservadores eran estos, pensaban así, los llamó los tradicional ascético, y tenían sus características. Los de teología de la liberación eran así, en fin, tenía modelos más claros. Y lo que yo encontré es que más bien lo que tenemos es la capacidad de la mezcla. Y por eso me gusta mucho esta idea de sincretismo desde Sanchis, pensador brasilero, español brasilero, que hablaba de la pluralidad sistemática y esta idea, digamos, de las porosidades, ¿no? De las porosidades, las combinaciones mutuas, que son en esa porosidad es que se encuentra sentido. Y es así como nos movemos los latinoamericanos. Bueno, finalmente, me parece súper interesante, Rosario, el trabajo que estás haciendo. Ojalá que podamos platicarlo con más detenimiento en otro momento, pero realmente lo que yo quería mostrarles, y que no se puede, pero a ver si, porque hay un problema del Adobe que ya no funciona, en fin, pero era como en un barrio, y lo que yo hice fue un trabajo de barrio muy antropológico, donde traté de ver el ritmo por el cual iba cada una de las imágenes en el día de su fiesta. Entonces, la imagen salía de la casa y se iba a la casa de la señora Lupita. Y ahí de la señora Lupita la recibíamos. Al día siguiente se quedaba una noche a dormir ahí, se iba donde la señora Rosita. Y donde la señora Rosita dormía. Y después, al día siguiente, se iba donde el señor Periquito. Y ahí se quedaba. Entonces, esa idea, digamos, de que, y cómo eso se hace territorio. Y al hacerse territorio, ahí hay una cosa que es muy interesante, porque ya eso ya se lo puede hacer en Google Maps, digamos, ¿no? Pero se puede ver cómo son los territorios sagrados. Y entonces resulta que las imágenes lo que hacen es darle a los territorios unos circuitos religiosos completamente distintos a los circuitos de la vida cotidiana, o a los circuitos políticos, o a los circuitos de movilidad, lo que sea, ¿no? Los circuitos administrativos. Son circuitos donde se va regando la religiosidad y donde se va componiendo un mapa nuevo de la experiencia religiosa basado en el tránsito de la imagen, ¿no? Y entonces eso es fabuloso. Y esto que decías de cómo las imágenes se visitan, se dialogan, eso es importantísimo. O sea, en el fondo lo que tenemos los latinoamericanos, me parece, es una relación material con la imagen, y a la vez que la imagen va a nutrirse de las otras imágenes, a dialogar con las otras imágenes. Uno tiene su pequeña imagen que el día de la fiesta la saca y la lleva a un determinado lugar y la deja ahí con la bendición del cura o no sé qué, o sin la bendición, ¿no? Pero está ahí dialogando con otras, y después se le llega, vuelve a la casa, pero ya cargada con un capital simbólico completamente distinto y que ha adquirido mucha mayor potencia. Termino con esto, una cosa, digo, con este rollo de las imágenes que a mí me gusta mucho. Hay una investigadora que está haciendo sobre la Virgen de Urcupiña, pero la Virgen de Urcupiña creo que en el norte de Argentina, no sé bien dónde, con la migración. Y ella dijo que estaba queriendo hacer, no sé si lo hizo, creo que lo llegó a hacer, poner a la imagen, no sé, bueno, hay temas, digamos, complejos ahí dentro, pero ponerle a la imagen, que ve la imagen que es venerada, una cámara en los ojos, ¿no? Una cámara en los ojos. Y entonces, claro, la intención era ver cómo
cómo se mira la imagen, qué es lo que la imagen mira. Ahorita hay toda una discusión, digamos, que es importante, que está en distintos lugares. Por un lado, es esta idea de que las imágenes tienen vida. Hay toda una discusión ahí compleja, digamos, que no voy a meter, que las imágenes tienen vida, o sea, las imágenes tienen vida propia, ¿no? Tienen vida propia, están ahí, digamos, no es solamente un objeto. Y luego hay todo un trabajo que ahorita está alrededor de muchas cosas, de cómo los objetos son los que canalizan una serie de prácticas, que es el objeto como tal, es un objeto muy importante, que puede tener años que se lo va llevando, y todo eso va vinculado a una teoría con la cual no estoy muy, bueno, es una discusión, digamos, interesante, que es esto de la religiosidad vivida, ¿no? Que la religiosidad vivida, que es una de las teorías que ahorita están sonando en varios lados, hay gente que está discutiendo a partir de eso, pero bueno, cómo los objetos en realidad van teniendo vida y te van metiendo, es una vida cotidiana muy particular, y que miran, digamos, los objetos, o sea, toda la cuestión que está alrededor de los objetos, cómo te van resemantizando el espacio, es fundamental, digamos, tanto en la vida cotidiana dentro de los altares domésticos de las casas, cuanto en los barrios, incluso en los países, ¿no? Gracias, Hugo José. Bueno, queda abierta también para hacer una segunda ronda de preguntas. El espacio. Tienen la palabra, por favor, los que quieran intervenir, hacer algún comentario. Bien. Bien, entonces, si no hubiera más preguntas, yo te agradezco mucho, muy enriquecedora la conversación, la presentación de los resultados, la forma de sistematización. Creo que abre posibilidades de encarar nuevas preguntas y para avanzar en investigaciones, ¿no es cierto? Ya hay también una cierta abordamiento metodológico que también puede ser enriquecer las investigaciones que estuvieran haciendo tanto estudiantes o despertar, ¿no es cierto?, iniciativas para nuevas investigaciones sobre esta temática tan interesante que es la sociología de la religión. Bien, dicho esto, si no hay más preguntas, cerraríamos acá. Agradecer nuevamente al director de la carrera de Sociología de la UPEA por co-auspiciar esta presentación que nos abre caminos para hacer ya trabajos conjuntos, ¿no es cierto? Hacer eventos conjuntos de este tipo para apoyar la formación de nuestros estudiantes y retroalimentar, ¿no es cierto?, también los conocimientos de nuestros docentes y bueno, y problematizar sobre todo aspectos importantes que están en la base, ¿no es cierto?, de los procesos, como decíamos inicialmente, de transformación social, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, entonces cerraríamos esta conferencia acá, este espacio de reflexión acá. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido una participación bastante importante. No esperábamos tanto público, pero el tema es apasionante. Muchas gracias.